verso 24. Saben ustedes que David, un hombre tierno, amoroso, como lo relata las Escrituras, con errores, hemos visto un error muy grosero que cometió en su vida. Y cometió errores porque era un hombre de carne y hueso, igual que vos, igual que yo. Y en un determinado momento él quería saber cuál era la cantidad de hombres de guerra que él tenía. Y vamos a hacer un censo. Vamos a saber, necesitamos ver cuán poderosos somos. Y dijo, vamos a hacer un censo. Joab, el general, le dijo, no lo hagas el censo, no está bueno. Estamos confiando siempre en el Señor, de lo que vos crees que puede haber, que el Señor te dé tantas veces más. No, vamos a hacer el censo. Hizo el censo. Después que hizo el censo, él se dio cuenta que se había equivocado y el Señor también se dio cuenta que se había equivocado. Y le dijo que eligiera, era lo que quería, porque venía un tiempo de apremio, de aprete sobre la vida de él, sobre el pueblo. Vino una gran peste, lo hago muy sencillo. Vino una gran peste, comenzó a morir mucha gente. Y David se rasgaba el corazón porque decía, Señor, he sido yo el que he pecado, el pueblo no tiene la culpa. Señor, he sido yo. Señor, he sido yo. El tema está que le habla a través del profeta y le dice que tenía que hacer un sacrificio al Señor, porque el Señor quería detener toda aquella mortandad que había descendido. Y dice en el verso 24, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te compraré, porque, lo explico, no lo estoy leyendo, Dios le había dicho que haga un sacrificio y dijo, voy a ir a hacer un sacrificio en el lugar que Dios me indicó. Y cuando fue a buscar al dueño del lugar que estaba ahí, le dice, necesito hacer un sacrificio acá, quiero comprarte el lugar. Y Arauna, Jebuseo, le dijo, no, todo lo mío es tuyo, usá. Ahí tenés los bueyes, ahí tenés la madera, tenés los arados para quemar la madera y hacer un sacrificio a Jehová. Te lo doy todo, haz lo que quieras. No lo quiero, no quiero que me lo regales. Y es ahí donde dice, y dijo el rey a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y oyó las súplicas de la tierra el Señor y cesó la plaga en Israel. David, que así como cometía errores y tuvo montones de virtudes, cantidad, es emocionante, la vida de David es sin desperdicio. Joven talentoso, con temor de Dios, que conocía la presencia de Dios, que cuando de alguna manera se alejaba un poquito del Señor, enseguida se veían las consecuencias de ese aleje, de esa distancia que él tomaba. Pero cuando él estaba compenetrado con el Señor, hizo las cosas más impresionantes. Aun cuando Saúl lo perseguía, aun cuando tuvo la historia más grande de su vida, cuando él tiene que combatir contra Goliat, era un hombre que tenía afinada la puntería por la relación que tenía con Dios. Siempre.
Moraleja, cada vez que nosotros estamos afinados con el Señor, concentrados con el Señor, no hay errores. Es como que el Señor va iluminando y va mostrando el camino. ¿Por qué? Porque por esa relación con el Señor, nunca, jamás, en ese estado de comunión con Dios, Dios nos va a recomendar tales cosas como no acudas a la palabra, no te congregues más, no me busques, no ores, no clames a mí. Nunca va a dar un consejo así el Señor. Al contrario, una vida en comunión con el Señor siempre va a tener estas pequeñas cosas que mencioné muy a mano. Una relación de confianza con las Escrituras, una relación de confianza con la iglesia, una comunión extrema en lo que se refiere al culto que le damos al Señor, que ya me meteré en esa área. Son cosas que no pueden faltar en nuestra vida. La oración, el clamor, la búsqueda. No pueden faltar. Puedo andar como llevado por la corriente, pero nos vamos a dar cuenta que hay algo que falta, una comunión que falta con el Señor. Y sí o sí. Y David, cuando hizo el censo, estaba en otra corriente. Estaba en otro camino. No lo veía. Y mire que el general le dijo, el Señor te dé más de lo que vos crees. ¿Para qué? ¿Con qué fin queremos saber? ¿Querés saber el potencial que tenés cuando Dios te está respaldando y la victoria te la da Dios? No es la cantidad de soldados que tenés. No, hagamos el censo. Y el censo terminó mal, porque terminó con muchos muertos en el pueblo. Muchos muertos. Dice que el Señor de alguna manera le hizo comprender a él. Él dijo, no me regales la era, que era el lugar. En ese lugar quiero hacer un sacrificio, pero no me lo regales. Piénselo seriamente, cualquiera de nosotros, usted, yo y todos los demás, nos lo regalen y bueno, no me cuesta nada, nos regalaron un lugar para el sacrificio, lo que el Señor va a mirar va a ser el sacrificio, no va a mirar otra cosa. Y David dijo, no le daré al Señor un sacrificio que no me cueste. Y no le voy a hablar de plata, no le voy a hablar de dinero, no le voy a hablar de economía, aunque la incluye, sino que le voy a hablar de eso que sale de adentro de nuestro corazón, para no darle a Dios un sacrificio que no me cueste. Y me meto en el área espiritual, que es indefectible. Me tengo que meter en el área de culto, de vida devocional, de vida abocado a la palabra, de vida de oración, de meditación, de búsqueda, que no son cosas que nos llevan todo el día. No son cosas que nos llevan todo el día. Miren, hace muchos años, yo recuerdo que mi primer trabajo, después que había salido del servicio militar, había conseguido un trabajo en la famosa empresa Fanacoa, en Buenos Aires, las mayonesas, dulces y todo eso. Y había conseguido un trabajo que era de repositor. Mi trabajo era ir por los distintos mercados en la zona sur donde yo vivía, e iba a Quilmes, Banfield, Lomas de Zamora, Berazategui, Wilde, y me iba a los mercados conocidos que me asignaba la empresa, llevaba una maleta con una etiquetadora, se modificaban los precios, como ahora, pero ahora hay en un solo lugar, era producto por producto, tenía que limpiarlos, tenía que ir a algunos lugares donde en los depósitos había roedores. Entonces los roedores visitaban las góndolas
y hacían desastre. Bueno, yo tenía que ir antes a limpiar todo eso y todo lo que usted se imagina. Y me acuerdo que en aquel tiempo, un tiempo donde uno era una esponja donde quería más del Señor, donde aprendía, donde cada prédica que había uno la tomaba. Y en aquel entonces se hablaba y se predicaba sobre la comunión que teníamos que tener con el Señor, como aún estando en el trabajo, si me lo permitía, porque hay trabajos que no, meditar en las cosas del Señor, mientras trabajaba. Y yo me acuerdo que en ese tiempo mi trabajo lo permitía, yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, se reponían las mayonesas, iba, las ponía en su lugar, las acomodaba, limpiaba el lugar, era mi trabajo en los distintos lugares. Y yo me acuerdo que el tiempo que pasaba con el Señor y cómo meditaba en su palabra y meditaba en su camino y meditaba en lo que iba leyendo y meditaba en las predicaciones que había y meditaba. Y mi vida era otra. No había lugar en cuanto... Había lugar la posibilidad de pensar, haremos un censo, lo estoy diciendo espiritualmente hablando. No había lugar para eso. ¿Por qué? Porque mi trabajo me lo permitía y se veía reflejado. Ahora, cuando yo tomaba distancia de esas meditaciones, también se veía reflejado. Para mal. ¿Por qué? Porque uno va tomando como distancia. Es como cuando éramos chicos, ustedes se acordarán, y remontábamos un barrilete a los hombres más grandes, le hablo, nosotros fabricábamos los barriletes y los mandábamos y teníamos esos hilos, ovillos de hilos, y a veces mandábamos los barriletes a 150, 200 metros, 300 metros. Y mientras estaba ahí controlado, estaba bien, un día se cortaba ese hilo y el barrilete iba a parar a 1500 metros de donde estábamos, ¿no? Bueno, en lo espiritual yo notaba que me pasaba lo mismo. Y de joven pasaba lo mismo, pero de grande también. No es que vivo de culto en culto, de domingo a domingo, de miércoles a miércoles, o un día de oración que venimos. No, es el día a día, es lo cotidiano. Y es lo que le pasaba a David. Cuando David tomaba esa distancia, se veía repercutía en su vida, pero su vida espiritual había sido tan profunda a lo largo de su vida, que cuando él tomaba distancia y se equivocaba, volvía y sabía cómo volver. Y cuando volvía, escuchó lo que le dijo el profeta y fue y compró aquella era, que era una tierra, e hizo un altar. Él comprendía que él había fallado justamente por haber descuidado ese altar. Y en las vidas lo que ocurre cuando se abandona ese altar que tenemos con el Señor, ya sea en nuestra casa, pero también en este lugar, va a repercutir en nuestra vida. Y repercute, sí o sí. Y la solución para ustedes, para mí, es esto. Si en algún momento yo tomo distancia, yo tengo que darle al Señor un sacrificio, pero no que no me cueste, que me cueste. Y yo les decía, no hablo de dinero, sino que hablo de mi vida. Poner mi vida en el altar con sencillez delante del Señor, diciéndole, Señor, me equivoqué, tomé distancia y estoy volviendo, Señor. ¿Por qué? Porque te conozco. Porque he tenido un encuentro contigo, porque conozco tu camino, porque sé cómo pensás, porque sé cómo es tu corazón, porque sé cuáles son tus pensamientos y aún los pensamientos que tú tienes sobre nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene estos pensamientos? Claro. Y cuando uno retoma ese camino, se da cuenta que pone un altar allí y están los bueyes en el Antiguo Testamento y estaba la madera y ofrece un sacrificio y siempre sube como un olor fragante a la presencia de Dios. Por eso nunca hay que tomar tanta distancia, ni del Señor ni dejar de congregarse.
A veces hay hermanos que dejan de congregarse y con justa causa, hermano, con justa causa. Vos decís, tomó distancia. Bueno, hermano, busque otra iglesia, pero busque un lugar donde congregarse, afianzarse, crecer. Porque uno nunca debe dejar de ofrecer ese sacrificio al Señor en la iglesia. Y llevar ese altar, tenerlo encendido. No hubo vez que al Señor se le haya dado un sacrificio y que Él lo haya recibido, salvo cuando fue fuego extraño, que conocemos las historias. Salvo cuando se hace algo que el Señor no ha pedido. Siempre ese altar tiene que estar encendido. Y mi corazón trayendo un sacrificio que me cueste. No algo livianito, sino más, así vengo. Señor, acá vengo. No. Arreglar lo que tengo que arreglar con el Señor. Señor, lávame los pies, las manos, el corazón. Señor, perdóname, me he equivocado, pero acá estoy, mi vida. No un buey, no una oveja, no dinero, mi vida. Acá estoy, Señor, acá está mi vida. Hay otra historia muy, muy maravillosa que es la de Elías. La de Elías con el rey Acab. Cuando el rey Acab, que era un rey malvado y perverso, que tenía como asesores a los profetas de Baal, nada menos, era como tener los brujos, ni más ni menos. Era Israel, hermanos, estábamos hablando de Israel, la nación escogida. Un hombre que no tenía temor del Señor. Jezabel, su mujer, era una mujer mala, perversa, bruja. Y el pueblo iba de acuerdo a cómo el rey la iba guiando, y los sacerdotes que hacían lo que podían, porque hacían lo que podían aquellos hombres de Dios que les costaba la vida. Los lugares de sacrificio habían sido cerrados, clausurados. El que se le hubiese ocurrido meter la nariz ahí le costaba la vida. De hecho, murieron cantidad de sacerdotes. Y Elías se encuentra en un desafío inmenso, donde le dice a los sacerdotes de Baal, donde le dice al rey Acab, basta, probemos a Jehová, aquel que haga descender fuego de lo alto, que sea el Dios verdadero, que los profetas de Baal hagan su sacrificio, yo haré el mío, acá tienen un buey, acá está el otro buey, hagan primero el sacrificio ustedes, que descienda fuego de lo alto. Pusieron allí la ofrenda, se cortaban los sacerdotes de Baal, clamaban, y el Dios de ellos no descendió nunca. Cuenta la historia que Elías le decía, se ve que debe estar trabajando, tal vez está durmiendo, tal vez está descansando el Dios de ustedes. Llegó el turno de Elías, y cuando llega el turno de Elías pone el sacrificio, las 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, pone la leña, el sacrificio, tiren agua una vez sobre el buey, tiran una vez agua, tiren otra vez, le tiran agua, tiren otra vez agua, 3 veces inundado de agua. Tenía que incendiarse eso. Una zanja, pone otros componentes y clama a Jehová. Y dice que solo clamó al Señor, al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, que descienda fuego. Y dice que descendió el fuego, lamió el agua, arrastró todo, absorbió todo, consumió todo. Y todos los que estaban allí terminaron diciendo, Jehová es nuestro Dios. Miren ustedes, cuando desciende la presencia de Dios, cuando desciende, solo cuando desciende la presencia de Dios, no de otra manera, no hay otra cosa. Moraleja, lo que una iglesia necesita, no es un templo, no es un
es la presencia de Dios. No necesita otra cosa. La iglesia tiene que tener un altar arreglado. Esto es lo que una iglesia necesita. No son las estrategias. No es la estrategia para aquello, para lo otro. Miren, volvamos todo como para tener sensaciones. No son sensaciones. La iglesia necesita la presencia de Dios. El altar que arregló Elías estaba abandonado, porque Acab lo había abandonado, porque su mujer estaba en otras cosas, en otra dirección, no estaba con Jehová, estaba con Dios. El altar desarreglado, y es nuestro altar el que tiene que estar arreglado. Yo les estaba hablando de lo que me había pasado en un trabajo. Créanme que eso lo pude lograr de estar en una comunión poco tiempo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que estaba flotando? No, poco tiempo. Pero yo me daba cuenta que en ese momento que estaba limpiando los frascos y estaba orando y meditando, era una cosa inigualable. Es difícil mantener esto en los trabajos, claro, hay trabajos en los que no se puede. Pero hermano, cuando uno se toma esos 15 minutos de descanso en los trabajos, aun cuando se está trabajando con responsabilidades, qué lindo que es meditar en las cosas del Señor. Meditar. Y llegué a mi casa y me tiré en el piso. ¿A qué? A adorar al Señor. Es el altar. El altar. Y abrí las Escrituras y me encuentro que estoy arreglando el altar. Y el Señor me habla. ¿Y me habla a través de dónde? De las Escrituras. Va pasando algo. Y cuando todos, con todo un altar arreglado y en la casa, y uno dice, qué lindo, vengo de una comunión preciosa con el Señor. Cuando todos venimos acá, ya hay un altar generalizado arreglado. Entonces no cuesta nada ver que está la leña espiritualmente hablando y pongo mi propia vida en la leña para que el nombre del Señor sea exaltado. No me cuesta. ¿Sabe? En aquellos años, y qué lindo, ojalá algunas cosas vuelvan que son maravillosas. Normalmente hoy se tocan mucho en las iglesias las emociones, mucho. Se tocan las emociones para que la gente llore, para que la gente... Y hermano, créanme que el único interés que yo tengo es que sus emociones no sean tocadas, que lo que sea tocado sea tu corazón por la presencia de Dios, no por una manipulación, por la presencia de Dios. Y a veces pasa la gente adelante y está bárbaro que la gente pase porque hay que orar por alguna determinación por la gente, pero mire qué distinto que es cuando todos pasamos adelante, no para que se toquen mis emociones, para darle culto a Dios. ¿Para qué? Para poner mi vida en el altar para darle culto a Dios. Nada más. Para darle culto a Dios. Y Él se encarga de todo. ¿Sabe? Cuando uno se ocupa de Dios, Él se ocupa de nosotros. Una vez estaba orando por algo muy determinado, muy definido, por una situación, y yo clamaba por eso y clamaba, y el Señor me dijo, no clames nunca más por esto a mí. Me dijo, ocúpate de mí y yo me voy a ocupar de tus cosas. Ya está. A veces el Señor nos lleva a ese tipo de cosas. A veces hay preocupaciones por padres, por madres, por cónyuges, por hijos, por padres, por sobrinos, por amigos. Y a veces el Señor te lleva y te dice, mirá, estás ocupando mucho tiempo en esto. Ocúpate de mí. Porque es como que dejamos de ocuparnos del Señor cuando hay cosas que nos afligen demasiado. Y el Señor dice, ocúpate de mí. Te dije que si te ocupas de mí, yo me voy a ocupar de esto. Y el Señor nos lleva. ¿A qué? A esto. Elías lo había interpretado bien. David lo había interpretado bien. Arauna Jebuseo también lo interpretó bien a David cuando dijo, bueno, ¿querés que te lo venda? Listo, vale 50 ciclos de plata. Un montón de dinero. Y David fue, acá está, listo. Pero a Jehová le voy a dar un sacrificio
que me cueste. Es mi vida, es mi vida. ¿En dónde? En el altar del Señor. Es ahí. Es ahí donde se consume nuestra vida. Es ahí donde se ven los resultados. ¿Sabe la cantidad de veces que uno ha tomado decisiones incorrectas en decir, estoy esperando que el Señor me conteste esto y no me lo contesta, entonces me deprimo y no voy a la iglesia? Y no voy. Bueno, no, porque estoy esperando. Y la cantidad de excusas que damos. Y el Señor no quiere excusas. El Señor quiere una vida. Una vida. Estamos tan de paso acá. El Señor un día vendrá y si el Señor no viene antes, nos iremos nosotros, de a uno nos iremos yendo, partiendo a su presencia. Y un día el Señor vendrá y vendrá a buscar a la iglesia. Pero todo el tiempo, todo nuestro caminar en la tierra, que es de un determinado tiempo, tiene que ser con fidelidad al Señor, con entrega, con confianza en Él, confiando en Él, esperando en Él. No te está diciendo el Señor que deje tu trabajo, no te está diciendo que dejes de trabajar, no te está diciendo el Señor que hagas determinadas cosas, simplemente te está diciendo, haz todo eso y bárbaro, pero no dejes de ocuparte de mí. Para no tomar esas distancias, porque cuando uno toma esas distancias con el Señor, es ahí donde después ocurren los errores. David estaba en una terraza mientras el pueblo su gente estaba en la guerra, él estaba en la terraza mirando un río que estaba por allí. No estaba en la guerra, usted me entiende. Y ahí vino el gran error de David. Ahora David estaba muy preocupado en la cantidad de gente que él debería tener, para que los ejércitos ajenos, los otros, los amorreos, los filisteos y todos los demás, él quería saber cuántos hombres tenía para planificar guerras. ¿Qué guerras? Si las victorias se las daba el Señor. ¿Quién cree que le dio la victoria contra Goliat? Él puso la voluntad, él puso el énfasis, él puso la decisión de ir. Pero el que le dio la victoria, yo no tengo dudas que fue el Señor. Escogió 5 piedras lisas. Llevaba la onda, que era lo que él sabía hacer. Primero se había puesto todo el armazón que tenía Saúl y dijo, no puedo caminar con esto, no puedo luchar con esto, no puedo. Y se fue con lo que él tenía a mano. Lo que tenemos a mano cuando nuestro altar está encendido y nuestra vida está en el propio altar, consumiéndose para el Señor. Casi como aquella zarza que estaba encendida pero que nunca terminaba de consumirse. Así es nuestra vida en el Señor. Está siempre encendida, no se termina, no es que se derrite, no es que desaparece. El Señor nos mantiene encendidos. Cuando nos mantiene encendidos, nos habla, nos guía, nos muestra, nos lleva a poderle dar a Él lo que es de Él, que es maravilloso, maravilloso. Nos lleva a tener esta relación preciosa, íntima. ¿En dónde? En casa. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En la calle. Hubo un tiempo que yo no ponía nada al lado. Cuando iba a trabajar me iba solo con el auto y en el asiento al lado a veces uno pone la agenda donde uno va viendo a los clientes que tiene que ir viendo y demás. En un tiempo yo ponía la agenda atrás y decía, Señor, ¿por qué este asiento es tuyo? Este asiento es tuyo. ¿Qué agenda? Yo quiero que vengas tú, Señor. Yo quiero llevarte a vos. Yo quiero llevarte a vos. La agenda puede ir atrás. Qué lindo. ¿No le pasó a los que manejan ir manejando e ir orando? ¿Nunca le pasó? Nunca le pasó ir orando, ir orando. Y a veces uno parar en el semáforo y estar orando y mirar para el lado y ver que el de al lado del auto, de al lado que por el semáforo te está mirando. Pues este tipo está loco. Está hablando. Ahora, Johnny, vos que tenés auto, te va a pasar. Anda orando en el auto, anda orando en el auto. ¿Sabe? Esto que no lo pierdan. Esto es, yo lo llamo la inocencia de los niños.
Hay cosas que uno no tiene que perder, no tiene que perder. Yo tengo un amigo pastor que tenía hace muchos años su hijo, y su hijo tenía 5 años, y era en pleno invierno, allí en Quilmes, en el mes de agosto. Le dijo: hijo, ¿nos vamos hoy al río? Y el hijo fue, abrió el cajón, tomó la malla, el short, y le dijo: papá, vamos al río. Creía lo que el papá le estaba diciendo. Vamos al río, llévame al río. No, hijo, es invierno, hace frío. Y el hijo le mueve las manos como diciendo: yo quería ir al río con vos, papá. ¿Será que uno tiene que tener el corazón de niño, ser sencillos como niños de verdad, para poner nuestra vida en el altar y que ese altar consuma algo precioso para el Señor? Cuando seas joven, como este joven, la vida en el altar, en el altar. Las grandes victorias que uno tiene, sobre todo los jóvenes tienen victorias en sus vidas cuando sus vidas se están consumiendo en el altar. El gran problema que hoy tienen los adolescentes y los jóvenes en la iglesia es porque no tienen su vida en el altar. Vaya a decirle a un joven que viva una vida en santidad. Vaya a decirle a un joven que llegue al matrimonio bien, virgen, con su novia virgen. Vaya a decírselo. No, y ya debutaron todos tempranitos, jóvenes. Ya en las iglesias es mejor ni hablar de santidad, ni de búsqueda de Dios. Entonces los jóvenes viven acorde a esto. Entonces uno habla con los maestros de ellos y dice: no, ya, los chicos ya, bueno. Yo digo: ¿qué se les predicará a los jóvenes? Búsqueda de Dios, la cruz, las escrituras, el clamor, la oración. Pertrecharlos, darle las herramientas para que los pibes puedan llegar bien al matrimonio y seguir para adelante bien y servir bien al Señor. En aquellos años llegábamos así. ¿Pero cómo llegábamos? ¿Presionados? No, buscando al Señor. Y no nos costaban las cosas. ¿Por qué? Porque conocíamos al Señor. Vivíamos pegados al Señor. Eso se fue perdiendo. A ustedes que son mayores, que son adultos, es esto los que los puede ayudar y los puede bendecir. ¿Para qué? Para que ustedes ayuden a otros. ¿No vieron la cantidad de gente que hay con necesidad? Yo no quiero ni preguntar, pero ¿cuánto hace, con la mano en el corazón, que vas por la calle y el Señor no te muestra una persona para que puedas ir a orar por esa persona? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que ves a una persona que tiene necesidad de Dios y no te detenés para decirle: mirá, tenés que saber que Jesús te ama, que Jesús quiere que le entregues tu corazón, que Jesús quiere que le conozcas? Díganmelo con la mano en el corazón. ¿Cuánto hace que no se lo decimos a alguien? ¿Qué es? ¿Porque no hay necesidad? No, es porque nosotros nos hacemos insensibles. Bueno, ya vendrá otro a predicarle. No, ya le hablará otro del Señor. No, ya hay programas de radio, hay programas de televisión, hay gente entregando algún folleto, ya algún otro le hablará. No, pero es que Dios nos quiere usar a nosotros. El problema que Dios no nos usa es porque hemos perdido una sensibilidad. Hermanos, hay necesidad de Dios, hay hambre de Dios y Dios nos quiere usar a nosotros. Si nuestra vida está en el altar, Dios nos va a poder usar, porque nos va a poder hablar, porque nos va a poder decir: mirá, Abel, anda a decirle a aquella señora simplemente que yo la amo, o anda a hablar con ella, yo voy a poner las palabras en tu boca para que se los digas. Pero nos hicimos insensibles por un montón de motivos, pero uno es porque nuestro altar está desacomodado. Mire, a causa de algo que pasó en el auto de un hermano, uno va descubriendo, miren lo que le pasó a un hermano, se le rompió la correa del alternador.
Los hombres y mujeres se entienden. Hay una correa que es del alternador y hay otra correa que es la de la distribución. ¿Ha escuchado hablar? Se llama una correa dentada. Cuando esa correa dentada se corta, el motor se clava y se funde y empieza a gastar miles. A un hermano le pasó que se le cortó la correa del alternador un poco y se le metió un poco de correa en la de la correa de la distribución. Dijimos, acá le rompió todo. Lo paró a tiempo. Lo desarmaron, cambiaron una correa y la otra, pusieron las correas correctas, lo pusieron en marcha y el motor arrancó bien. No se clavó. ¿Saben lo que pasa en muchas vidas? Se les corta la correa del alternador, se le mete dentro de la correa de distribución y se les clava la vida. Y cuando se clava la vida, no puede avanzar. Se paró el motor. Hay que hacer motor. El Señor es especialista. Se te clavó la vida, el Señor es especialista en hacer un motor. Pero no dejes que se vuelva a deteriorar ninguna correa para que tu vida pueda caminar. Como un auto, mejor que un auto. ¿Para qué? Para que pueda usarte. Si hay algo que el Señor quiere es usar nuestras vidas. El Señor no quiere usar solo a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros. Dios quiere usar toda la iglesia. Una iglesia sensible. Una iglesia que pueda el Señor tocar tu corazón todo el tiempo. Nuestros vecinos necesitan al Señor. Les pregunto, ¿cuánto hace que no invitamos a algún conocido a la iglesia? Yo siempre les dije, ¿tenemos que tener los amigos que hemos tenido toda la vida? Sí. Yo estoy en contra, que algunos dicen, no tienen que tener amigos en el mundo. Tenés que tener amigos, los que tenías en el mundo tienen que seguir teniendo tus amigos para que les hablemos del Señor. ¿Quién les va a hablar a nuestros amigos si no les hablamos nosotros? Ah, no, los creyentes no podemos tener amigos. Ah, no me digas. Yo tengo un montón de amigos. Pregúnteme, les predico a todos. Tuve uno que ha venido acá y que me ha dicho, no, yo voy a venir al Señor cuando tengo unos 80, 90 años. Es que por ahí el Señor te va a venir a buscar antes. Se te va a ir la vida, lejos del Señor, lejos de la comunión con Dios, te estás perdiendo algo. Bueno, ya me llegará mi tiempo. Abelito, el otro también, el otro también, el otro también, el otro vino, después no vino, después. Pero si no le predicamos nosotros, ¿quién le va a predicar a nuestros amigos? Ustedes saben que la gente que no reciba a Cristo en su corazón y que no le sean perdonados los pecados, se van a ir al infierno. ¿Ustedes lo saben eso? Wow. Y no nos pasa nada. ¿No es cierto que nos conmueve? Yo conozco gente que no ha recibido al Señor y que si se mueren se van a ir al infierno. No es que el Señor ama todo, ama todo, entonces todos van a ser salvos. No, no. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no se es hijo. Cuando uno tiene el altar encendido, acomodado, acomódelo y va a ver los resultados. ¿Saben cuáles van a ser los resultados? Que te vas a sentir muy útil en las manos del Señor. Muy, muy útil. Muy útil. Yo tengo amigos que me dicen, no, Abel, me encanta cómo hablas, qué lindo que hablas. Me pasaría horas y horas y nos pasamos horas hablando. Y dice, bueno, hermano, pero hay pasos que tenés que dar. ¿Qué tenés? ¿Miedo de perder qué? ¿Vos qué crees que te está pidiendo el Señor? ¿Qué miedo tenés vos, hermano? Si tu altar está acomodadito, tal vez está acomodado y estoy predicando de balde a ustedes la iglesia, pero lo que el Señor me mostraba era que nuestra vida tiene que estar en ese altar y que el altar hay que acomodarlo, que se debe acomodar, que se puede acomodar, que nada puede cambiarme eso, que puedo tener preocupaciones, tengo preocupaciones igual que ustedes y tal vez más, pero que mi altar tiene que estar acomodado. Si mi altar no está acomodado, el Señor me lo va a demandar. Y si mi altar no está acomodado, me voy a enterar. Yo mismo me voy a enterar. El Señor quiere usar nuestras vidas
¿Sabe por qué? Porque nos ama, porque nos ama. No ponga excusas ni por la edad, ni porque las piernas, ni por... He contado alguna vez la historia, tenía la mamá de un amigo, yo tendría unos 16 años, y la mamá de un amigo nos decía, el fuego que el Señor quiere poner en ustedes, quiere usar la vida de ustedes. Porque yo ya estoy vieja, me decía ella. Y esa mujer tenía 39 años. Ya se sentía vieja, descartada. Qué cosa, ¿no? El Señor tiene propósitos muy altos con tu vida. Acomoda el altar y llévalo afuera. Llévalo afuera. Solo para que la gente pueda conocer al Señor, porque el Señor te ama. El dinero, usalo tranquilo. No te hable de dinero. No te hable de plata. Viví, sé feliz, sé feliz. Que el Señor te ama. El Señor ama tu corazón. El Señor ama tu vida. Y quiere que seas muy, pero muy feliz. Amén. Te amo, te amo, te amo.